de las contestaciones. Bueno, Andrés, pero mira, o tengo que decir algo. Tomo nota de abreviar unas contestaciones. Arráchate. En primer lugar, quiero pedir disculpas por algo que pasó el año pasado, que estaba anunciada mi presencia y a última hora fallé. El que más lo sentí fui yo, pero bueno, ahora creo que me podré resarcir. Antes de empezar también quiero agradecer a, ¿cómo se llama? Estella Laica. Europa Laica. Europa Laica en Estella. Europa Laica en Estella. Por su invitación a este acto. Si bien tengo que dejar muy claro que tanto la plataforma de Navarra como la coordinadora estatal Recuperando no son organizaciones laicistas, ni de ateos, ni de cristianos, ni de librepensadores. Es un movimiento integrador donde hay personas de redes cristianas, de cristianos de base, hay de ateos y librepensadores, hay de laicos, hay de todo pelaje. Por haber, pues, hay hasta sindicatos de agricultores, como ocurre en Cataluña, o personas que tienen un perfil mucho más o asociaciones patrimonialistas en el sentido de conservar los edificios, etc. Bien, hechas esas matizaciones previas, se trata de presentar un poco el tema de las inmatriculaciones, que poco a poco ya van siendo conocidas. No hace mucho alguien me preguntaba, ¿eso de las inmatriculaciones tiene que ver con la ITV? Bueno, yo creo que ya va siendo una cuestión que suena, por lo menos que suena. Mi intención en este rato es que además se entienda. ¿Qué es inmatricular? Inscribir por primera vez un bien inmueble en el registro de la propiedad. Eso es. Y esto es un procedimiento que estaba definido para que las administraciones públicas pudiesen registrar bienes que no lo estaban. Ahora bien, en 1946, ese procedimiento pensado para las administraciones públicas se convierte en un procedimiento que también va a poder utilizar la Iglesia Católica. Evidentemente, era una vía excepcional que Franco concede a la Iglesia, no dudamos de que en contraprestación a los servicios que unos años antes había obtenido el franquismo de esta Iglesia. Pero se complica aún más la cosa en el 47, cuando se aprueba el reglamento de esa ley, en la que se dice que tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los diocesanos respectivos. La combinación de estas dos cosas es el meollo de las inmatriculaciones. Por un lado, se ha convertido a la Iglesia Católica en una administración pública en cuanto a derechos. Por otro lado, se ha convertido a los obispos en notarios. Esta es la trampa, porque a continuación va el obispo, vestido de notario en ese día, y dice: esta iglesia de San Pedro es mía desde tiempo inmemorial. Va con ese papel firmado por él al registro de la propiedad y lo registra. Y queda inscrito a nombre de la iglesia. Este es el meollo de las inmatriculaciones. Aunque parezca mentira, es así de simple. Claro, ¿qué ocurre? Que una de las cuestiones que mejor han funcionado es la opacidad absoluta de este procedimiento. Tanto es así que data de 1946 y hasta el 2007, por casualidad, no se descubre en Tafalla, en la iglesia de Santa María, la primera inmatriculación. Luego volveré sobre esa cuestión. De todas maneras,
El reglamento del 47 tiene también otra peculiaridad, y es que excluye del procedimiento inmatriculador los bienes dedicados al culto. En principio parece bastante extraño, pero tiene su lógica. Ni siquiera Franco fue capaz de negar el carácter de bien de dominio público de los edificios dedicados al culto, porque así lo eran. Y en muchos casos la Iglesia era evidentemente, y es algo que no cuestionamos, para el culto, pero era también para reuniones, para conciertos y para otro tipo de actividades, sobre todo en los pueblos, donde muchas veces la Iglesia era la única infraestructura de que disponían para este tipo de eventos. Entonces, el reglamento excluye del procedimiento de inmatriculación los bienes dedicados al culto, pero la Iglesia se le va a olvidar que esto está prohibido, y en ese sentido utiliza dos vías. Una, la directa, y dispone de las inmatriculaciones, por ejemplo, en este sentido, de las iglesias más emblemáticas de Zaragoza, que están todas inmatriculadas en el año 87. Bueno, pues, vista la ley, con la colaboración de algunos registradores, se encuentra la trampa y el registrador no se da cuenta que la ley prohibía la inmatriculación de los bienes dedicados al culto. O bien se hace de una manera más subrepticia, como le gustaba hacer a Monseñor Setién en Guipúzcoa. Y la mayoría de las inmatriculaciones de Guipúzcoa, que datan de los años 80, consistían, como es este caso, de Mendaro, en la inmatriculación de un solar. Bueno, no ha inmatriculado ningún edificio destinado al culto, pero viendo la nota simple, dice luego, en el que se ubica el templo parroquial con sus dependencias y jardincillo. Esto tiene mucha importancia desde bastantes perspectivas. Una, cuando hablamos de listado, estamos pidiendo mal las cosas, y lo hemos pedido muchas veces, pero esto ha sido un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nos dicen enmendar un solar, eso sería lo que traería un listado, pues realmente no sabemos nada. Si tenemos la nota simple, ya sabemos que enmendar ese solar contiene el templo parroquial, pero además sabemos que esa inmatriculación contiene varios bienes. Y es importante porque muchas veces decimos 35.000 inmatriculaciones. Quieto. Seguro que hay más de 50 o 60.000 bienes inmatriculados en esas inmatriculaciones. Entonces, la Iglesia, de una manera directa o encubierta, había ignorado esa prohibición. Un hito importante en este proceso es la aprobación de la Constitución. Una Constitución que se considera no me sale la palabra, aconfesional, establece en el artículo 16.3 que todo lo que se oponga a la Constitución debiera ser derogado. Evidentemente, una normativa que asimila a la Iglesia con la administración pública es claramente inconstitucional, pero esa inconstitucionalidad nunca se hizo efectiva. En el 98 hay un cambio importante, y es que el señor Aznar suprime aquella norma por la que se excluían los bienes dedicados al culto de los que se podían inmatricular. Por eso muchas veces se han pedido los datos desde el 98, pensando que antes del 98 no había inmatriculaciones. No, en el 98 se abre la veda a poder inmatricular bienes dedicados al culto, pero antes del 98 son muchas las inmatriculaciones que hay.
efectivamente, a partir de ese momento, del 98, el incremento de las inmatriculaciones de bienes dedicados al culto es importantísimo. Y finalmente, y con esto terminaríamos el marco normativo, en el 2015 se modifica de nuevo la ley hipotecaria, eliminando el párrafo que habían metido en el 46, por el que se introducía a la Iglesia como si fuese administración pública, y con volver a poner el mismo párrafo sin referencia alguna a la Iglesia Católica, está todo cerrado. Esto, que evidentemente en su momento consideramos un gran triunfo, y lo fue, ha tenido unas repercusiones también muy graves, y es que ha provocado una amnistía registral, en el sentido de que todo lo que estaba anteriormente inscrito en el registro se daba por bueno. Y ya no hay manera de recurrir contra esa normativa que amparaba las inmatriculaciones, porque ya no existe. Hay luego una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también es importante, por el que se condena al Estado español, o sea, a todo ciudadano y ciudadana, a una indemnización de 615.000 euros por no haber defendido los derechos de un particular ante la inmatriculación del obispo, en este caso de Palencia, que había hecho de un particular. Y es importante porque califica las inmatriculaciones como una violación continuada y masiva de los derechos humanos. A esos niveles estamos. Bien, vamos a ver un poco, ante todo este fenómeno, cuál ha sido de una manera rápida la respuesta. Lo decía antes, se descubre en Tafalla la primera, pero se empieza a ver que hay muchas más. En ese año hay una actividad importantísima. Daros cuenta que el 4 de mayo se constituye ya la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, en Mesis. Y a finales de año se realiza la primera asamblea de alcaldes y concejales por la recuperación del patrimonio particular. Esto ha tenido una importancia muy clara, porque son alrededor de 200 ayuntamientos y concejos los que han respaldado la plataforma, y esto ha servido para ir sacando cosas que van apareciendo y siguen apareciendo por los pueblos, pero también para dar un respaldo institucional importante a la plataforma. Como consecuencia de esa actividad, ya en el 2008 se publica el libro El escándalo monumental, que, además de una serie de planteamientos que empiezan a dar un poco cohesión a la plataforma, se ofrece la información de las 1087 inmatriculaciones que se habían producido en Navarra entre 1998 y 2007. 1998, porque éramos partícipes de ese error de pensar que empezaba el tema en el 98, y el 2007 porque se refería a principios del 2008. Estos han sido los datos con los que durante mucho tiempo Navarra ha sido pionera en el descubrimiento de los bienes inmatriculados, y desde ahí en la lucha por su recuperación. Se celebra la segunda asamblea. En el 2010 empieza a celebrarse la concentración anual ante el Palacio Episcopal para llevarle carbón hasta que nos devuelvan lo robado. Ya está por ahí, o si lo queréis ver, el cartel para este año, que además vamos a lanzar un poco más, en el sentido de concentrarnos en el ayuntamiento e ir en Calejira hasta el Palacio Episcopal. En el 2012 llevamos por primera vez el tema al Parlamento de Navarra, y posteriormente se ha llevado en bastantes ocasiones con una respuesta muy positiva, y es que siempre se han aprobado las propuestas que la plataforma ha llevado al Parlamento. Se vuelve en el 16 a pedir datos, y en este caso se produce una respuesta muy curiosa. El Ministerio de Justicia
el mismo que había entregado los datos de las 1087 inmatriculaciones, ahora dice que no los tiene. Seguiremos dando la brasa con ese tema, pero también con otros, y en ese sentido ha sido importante la movilización que se ha hecho en diversas oportunidades. Algunas de ellas, por ejemplo, las más lacerantes, han sido al menos 4 desahucios que tenemos controlados que ha hecho el obispo de personas, en su mayoría personas muy mayores, como se trata en este caso de esa señora, hoy ya nonagenaria, que la echó el obispo de su casa. Que esto, para que os hagáis una idea a veces de hasta dónde llegan las cosas, en el juicio que se celebrará en Agoiz, la jueza le da la razón al arzobispo, porque había comunicado, tal como legalmente se requiere, el desahucio y había cumplido los plazos y todo esto. Ahora bien, antes de entrar a la sala, la jueza le dice al representante del obispado: ¿no se podría hacer una última gestión para no echar a esta señora de su casa, donde ha vivido los últimos 30 años? El representante del arzobispado desaparece un momento, va a hacer una consulta y vuelve inmediatamente y dice: no, ni un día. Y llega hasta tal punto el tema que la jueza en la sentencia deja por escrito que al menos por compasión se le debiera haber dejado a esta mujer que terminase sus días en la casa que desde muchos años había sido la suya. Pero se llega a esos extremos de impiedad. Hemos denunciado, por ejemplo, el que después de haber pagado el mantenimiento de la catedral, que ha costado una millonada, lo hemos pagado los contribuyentes y las contribuyentes de Navarra. Ahora, además de tenerla inmatriculada, nos cobren por entrar. Ese día, de hecho, no nos cobraron. Y bueno, hemos seguido haciendo las concentraciones de finales de año. Hemos generado otros 2 libros y ese ha sido un poco el tipo de respuesta que hemos ido obteniendo. Ha sido muy curioso porque a principios de este año hemos recibido el listado de las 1431 inmatriculaciones que se realizan en Navarra antes del 98. O sea, daros cuenta, otra vez nos han situado de nuevo la casualidad. No me voy a detener en los detalles de esa casualidad, si queréis luego lo hablamos, pero Navarra es la primera comunidad que dispone de al menos el listado de las inmatriculaciones realizadas antes del 98. Hay otra cuestión importante que se aprobó en el Parlamento este año, y es que en la Ley de Reforma de las Administraciones Locales se ha introducido una disposición adicional por la que, además de las obligaciones de los ayuntamientos y concejos de conservación, defensa, recuperación y mejora de los bienes y derechos de su patrimonio, explícitamente deben procurar la recuperación del patrimonio inmatriculado. Esto, desde nuestro punto de vista, es enormemente importante porque tenemos ya así explícita un respaldo muy claro a la actividad de ayuntamientos y concejos en esta materia. A nivel del Estado, más rápido todavía. Ya había habido algunos contactos porque después de identificar las inmatriculaciones en Navarra se descubre también la inmatriculación de la mezquita de Córdoba. Evidentemente, el eco mundial que tiene la inmatriculación de la mezquita de Córdoba es muy superior a lo que se había podido conseguir de difusión de lo de Navarra. Y esto hace que empecemos a relacionarnos
amigos de Córdoba. Un poco más adelante, cuando he dicho que que se introduce una modificación para que las inmatriculaciones dejen de tener vigencia en el 2015, se hace una campaña para que 50 diputados y senadores o senadores suscriban una demanda de inconstitucionalidad antes de que la ley sea derogada y por lo tanto ya no quepa esa posibilidad. Esto, que era importante por la incorporación de Europa Laica, de redes cristianas en esa coordinación, es importante también para saber que no se encontraron los 50 diputados que necesitábamos para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad. Estas relaciones finalmente maduran hasta el punto de que a finales del 2016 se constituye en Pamplona la coordinadora por la recuperación del patrimonio inmatriculado Recuperando. Esta coordinadora, nada más constituirse, presenta en el Congreso dos iniciativas. Una, el listado de los bienes inmatriculados al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria. Todavía manteníamos el error de pedir el listado y ya empezábamos a darnos cuenta que no había que hablar de 92. Y luego, por otro lado, planteábamos también lo que es el objetivo de todo este movimiento, que se inicie un procedimiento de estudio de la situación generada por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, ver cómo podemos hacer para la reversión de todos los bienes inmatriculados a la situación anterior a la inmatriculación. Y esto sabemos que es muy complicado, muy difícil, pero lo menos que hay que hacer es empezar a estudiarlo. Y claro, empezar a estudiarlo significa saber de qué se trata. ¿De 100.000 bienes? ¿De 140.000? Ojo, hace 2 años se hablaba de 4.000 en el Estado. Hoy ya está claro que son más de 100.000. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pero es que además no se trata de bienes cualquiera, se trata de la Giralda, de la Mezquita, de la SEO de Zaragoza, de la Catedral de Pamplona, de la de Tudela, de San Pedro, de San Miguel, de San Juan. Entonces, ¿cuánto vale eso? Evidentemente es un problema de Estado, no es una cosa cualquiera. Bueno, también hemos hecho, como Recuperando, pocas, pero alguna movilización, y esta es curiosa porque nos juntamos en Palencia el 13 de febrero. Hacía un frío increíble, con motivo del lanzamiento del Año Europeo del Patrimonio Cultural al que iban a asistir las autoridades. Y nosotros lo que quisimos fue llevarles unos libros y un manifiesto a Rajoy, al ministro de Educación, etc. Les preguntamos a esos señores de los chabolos que están ahí detrás a ver si se podía, y nos dijeron muy amablemente que no. Pero teníamos un plan B, que se trataba de estos dos mozos. Este era concejal de Palencia y este era miembro de la Diputación de Palencia, que estaban invitados al acto oficial con el que se abría el tema. Pero es que además tuvimos la gran fortuna de que los dos medían más de 1,90, subieron al sitio y en vez de lo que esperaban ellos, mandarlos al último rincón, que vosotros sois de los malos, los confundieron con gente de seguridad y los pusieron uno a cada lado de la puerta. Con lo cual, uno iba entregando los libros y el otro iba grabando lo que ya estaba pasando. Y así pudimos escuchar, por ejemplo, al ministro de Educación, que ya conocía los libros y tal. Bueno, no se lo creímos, pero lo dijo. O darle a este señor, que es registrador de la propiedad, lo que estábamos planteando. Bueno, este otro no se enteró de mucho, pero tampoco importaba demasiado, porque era un húngaro que era el consejero
Unión Europea o algo así. Además nos dijeron luego que era muy facha, que no habíamos perdido nada. Y la última la hemos hecho hace poco, en Sevilla, protestando porque la Iglesia ha cerrado el Patio de los Naranjos, que es lo que hay dentro, que era una plaza pública hasta el 92, que en el 92, con motivo de reorganizar las cosas con las festividades que había en Sevilla en aquellas fechas, hizo una verja y a partir de entonces, pues, si quieres entrar tienes que pagar entrada. Y es el típico patio andaluz, plaza, donde siempre se ha entrado sin ningún tipo de requerimiento. Entonces ese día, aparte de protestar y repartir unos panfletos y unas cosas, al final entramos por la cara en el patio de los naranjos. Bueno, esto me lo voy a saltar porque es un poco la crónica de la negativa del gobierno a entregar los datos. Porque os cuento simplemente cómo ha terminado. El gobierno se estaba negando a entregar el listado de las inmatriculaciones realizadas entre el 98 y el 2015, tal como se había comprometido en una respuesta parlamentaria. Pero una web que dice periodismo para que no te la cuelen, ya parece que apunta un poco por donde puede ir, consigue que el portal de transparencia del gobierno le dé información sobre ese listado que el gobierno se lo está negando al Congreso de los Diputados. Y así nos enteramos de que entre el 98 y el 2015 se habían inmatriculado 34.984 bienes. Pero es más, ese portal se compromete a entregar no solamente el dato, que es lo que ha entregado, sino el listado. Bueno, pues ese compromiso del gobierno, primero con el Congreso de los Diputados, que es lo más importante, y segundo, con una web, con una sociedad que es maldita.es, hoy ha sido recurrido por la ministra de Justicia, que es la responsable de entregar esos datos, para que el portal de transparencia del mismo gobierno no cumpla con ese compromiso y no dé el listado. Entonces, no sé si me he explicado porque es tan rocambolesco que ya uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Porque hace 2 meses imaginábamos, con bastante fundamento, que la reticencia del gobierno para entregar el listado tenía que ver con no molestar a la Iglesia para que no pusiese demasiadas zancadillas en la sumación de Franco. Pero hoy, lo que no nos cabe duda es que la Iglesia está detrás, pero no sabemos en este momento cuáles pueden ser los términos de esas negociaciones opacas que sin duda está manteniendo la ministra de Justicia con la Iglesia española o la vicepresidenta, que últimamente le gusta bastante ir al Vaticano a hablar de negocios. Más de 100.000 bienes inmatriculados, parece esto una barbaridad, pero os explica muy fácil. Desde el 1998 sabemos que son 35.000 inmatriculaciones. Sabemos que cada inmatriculación contiene varios bienes. Yendo muy por lo bajo, hablaríamos de como mínimo 50.000 bienes tranquilamente. Pero sabemos más, y es que con los pocos datos disponibles en Guipúzcoa y Navarra, antes del 98 hay más inmatriculaciones que después. Luego, si lo que desconocemos son más, pues tranquilamente más de 100.000 bienes inmatriculados. En abril del 17, en una entrevista en la cadena SER, al señor
Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, se le escapó que las inmatriculaciones podrían ser entre 30.000 y 40.000. En ese mismo programa, el señor Hurtado, diputado del PSOE por Córdoba, denunció que las inmatriculaciones eran más de 4.000. ¡Qué casualidad! El vicesecretario de la Conferencia Episcopal sabía de qué iba la fiesta. Eran 34.984. Pero ellos no saben. Solo aciertan. Bueno, esto sería un poco lo que se ha hecho a nivel estatal. A nivel autonómico se tienen ya datos de Aragón, de Asturias, de Baleares, de Cataluña, de Canarias, la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra. ¿Por qué? Porque mientras lo del Estado avance tan poco y tan mal, si podemos ir consiguiendo avances a nivel de comunidades autónomas, es lo que vamos a ver. Pero también, por si acaso no basta con lo del Estado o las autonomías, a nivel de ayuntamientos seguimos moviéndonos. Y esto tiene una relevancia importante, no tanto por el dato, que como comprenderéis, para conseguir una mínima cobertura haría falta un equipo impresionante que no tenemos, son pocos los datos, pero lo que es importante es que los ayuntamientos sean conscientes de lo que tienen. Estoy completamente seguro, por citar algún ejemplo, de que Sesmano sabe que tiene 36 inmatriculaciones anteriores al 98. Y así podremos ir diciendo de cantidad de sitios. No se sabe. Es más, hemos encontrado casos en los que el párroco nos negaba que su iglesia estaba inmatriculada, que no, que esto es del pueblo, que lo ha sido siempre. Pues no, don Pedro. El obispo vino tal día y me matriculó. Mire, aquí está la nota siempre. Termino. Inmatricula que algo queda. Evidentemente, el objeto de la inmatriculación en muchos casos es directamente el negocio. Porque una vez inmatriculado y reformado por cargo a las administraciones públicas, se cobra entrada. Se cobra entrada o se cobran alquileres de columbarios cada día más. Que usted no sabe qué hacer con las cenizas del abuelo, pues tráigalo a la parroquia y pagando no sé cuánto, aquí se lo guardaremos. ¿Qué bien? O te enteras que no sé qué asociación ha celebrado su aniversario en el claustro de Pamplona, de la catedral, atizando, por supuesto. Pero no solo es el negocio. Y en estos casos, bueno, las cantidades ya son enormemente importantes, ¿eh? 20 millones por la catedral de Córdoba. Cuando dice la Iglesia catedral de Córdoba está refiriéndose a la mezquita. En el resto del mundo, si alguien habla de la catedral de Córdoba, nadie sabe qué es. Pero a los cordobeses intentan convencerlos de que su mezquita no es mezquita, es catedral. Que tiene algunos rasgos que pintaron algunos moros, como ha dicho el obispo de Córdoba, pero catedral de toda la vida. En otros casos, y esto es más lamentable, el abandono. Este es el edificio por el que se condenó a España a pagar esa indemnización. ¿Para qué lo quería la Iglesia? Para ver cómo se hundía. También pueden ser muy rentables las ruinas, ¿eh? Y en un momento determinado, el gobierno de Navarra le atizó a nuestro arzobispo
1.679.016 euros de indemnización por todo lo inmatriculado que había sido anegado por el pantano de Turiz. Ustedes lo pagaron. Bueno, yo también. Esto es una respuesta parlamentaria del señor Sanz en el Parlamento, o sea que no es algo que dicen que ya hemos hecho antes referencia al tema de los desahucios, pero es otra de las utilidades que le está encontrando el arzobispado a las inmatriculaciones. Ventas de casas rurales, Gorgonzola, Larrey, Vivas. Por favor, en este momento se está produciendo una campaña, no sé si llamarle, pero una coincidencia de venta de casas del pueblo, sobre todo por la zona de la aldea, enormemente importante. Sería muy necesario que quien tenga datos de esto nos los haga llegar. En algunos casos las respuestas de los pueblos, como esta de Gorgonzolano, ha sido bastante misteriosa. Y cruzaron, aunque parezca que no es un público muy pequeñico, eso es la puerta de la iglesia, y la cruzaron con 2 tablones o tablas. Es más, en la entrevista que le hacían al presidente del concejo, decía, y aquí no entra ni Dios, pese a ser la iglesia. Un elemento enormemente explicativo de todo lo que está pasando es las explicaciones que ha dado el obispo de San Sebastián, señor Murilla, diciendo que la diócesis necesita transformar su patrimonio inmobiliario para tener una mejor gestión de su economía, es decir, a vender. Claro, ¿ahí qué vendes? Pues iglesias también, ¿por qué no? Claro, si en un momento determinado se han podido vender las iglesias de Lizuain, Ollacalizqueta, Ilada, Berroya, Zorroquiain, ¿por qué no se va a vender mañana, digo conceptualmente, la Catedral de Pamplona o la Mezquita de Córdoba? Esos son los problemas derivados de las inmatriculaciones, que algo que siempre hemos considerado que era del colectivo, del pueblo, del común, se ha privatizado y ahora está en manos privadas, ojo, en última instancia, de un Estado extranjero, del Vaticano. Porque a nadie le extrañará si digo que la Iglesia es una organización enormemente jerarquizada. Pues al final hay una cosa curiosa, cuando venden las iglesias se quedan con las campanas. Y hasta hemos descubierto dónde las tienen. Bueno, pero quien dice esto, pues han intentado quedarse con murallas. Decían que era el espacio de delimitación de la iglesia. Eso eran las murallas. Bueno, ojo, no lo tenemos tan lejos, en pequeñito, pero un recinto amurallado está inmatriculado en Villamayor de Monjardín. O sea que castillos. Esta iglesia, que está registrada a nombre del Estado desde el año 31, fue aceptada por el registrador de la propiedad para una nueva inscripción a favor de la iglesia. Esto ha generado un pleito que en este caso, extrañamente, no lo ha ganado la iglesia y en este momento está registrada a favor de la Administración General del Estado. Lo de los cementerios es de pecado. En Navarra están inmatriculados más de 50 cementerios. Pero hay casos como es este, que ha dado mucho que hablar, el de Cartagena, donde el párroco se considera titular del cementerio porque lo ha inmatriculado y a continuación
condiciona el enterramiento al comportamiento que haya tenido con la Iglesia el fallecido correspondiente. Y ha habido casos en los que han negado el enterramiento. O sea, un servicio. Yo creo que difícil será encontrar un servicio más universal. Por ese servicio público, más o menos, vamos a tener que pasar todos. Bueno, pues en este caso está privatizado. En Navarra, en 50 casos. No quiero decir con esto que en los 50 casos de Navarra el párroco esté diciendo aquí no te enterramos, ¿eh? Eso ocurrió en Cartagena. Aquí no nos consta, pero sí que están inmatriculados. Bueno, y el triunfo de San Rafael y los Santos Niños, plazas, o Jardín de los Reyes, o un campo de fútbol y un parque infantil en Escoriaza, o 4 frontones en el municipio de Bizoa en Arriasgoiti, o una campa en Galicia donde celebran los conciertos de fiestas, o kioscos, o superficies increíbles, 51.700 metros cuadrados en Amorebieta, parte de un barrio entero en Córdoba y en Estella. Antes de 1998, este es el problema de los listados, no podemos saber más que eso. De ahí que siga siendo necesario que el ayuntamiento pida las notas simples para poder saber de qué estamos hablando. Claro, en Estella, una casa, titular, la parroquia, un terreno, titular, el arzobispo. Con eso no podemos saber de qué estamos hablando. Con los datos posteriores al 98 ya tenemos más información, porque estos son datos derivados de las notas simples, que para este periodo sí las tenemos. Entonces, bueno, pues sería cuestión de ir identificando todos estos bienes, a ver en función de qué están inmatriculados. Hay uno que no nos preocupa en absoluto. Dice, título, compraventa. Ah, pues si lo ha comprado, eso no es inmatriculación. El registrador de la propiedad no lo debiera haber incluido en esta relación, porque todo aquello que la Iglesia haya adquirido por herencia, por donación, por compraventa, etcétera, de eso no hablamos. Hablamos exclusivamente de aquellas inmatriculaciones que se han realizado sin título de dominio alguno, simplemente porque ha sido sucedido de la Iglesia, certificada el arzobispo correspondiente. Bien, con todo esto yo creo que podemos llegar a la respuesta que se planteaba al principio. La Iglesia nos roba. Y al decir la Iglesia nos roba, termino con una referencia que la Iglesia, la palabra Iglesia es polisémica, tiene muchos sentidos. Uno es la Iglesia de San Pedro, como edificio, otro es la comunidad eclesial de San Pedro, y otro es la jerarquía católica, la Iglesia. Entonces, cuando hago esta afirmación me estoy refiriendo exclusivamente a la tercera acepción, a la jerarquía, porque nuestro planteamiento no tiene nada que ver con la fe, con las creencias, con el culto, etc. Es una reivindicación de tipo jurídico y patrimonial, y ahí nos quedamos, y ahí me quedo. Gracias. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas y de aportaciones que se pueden hacer. Aprovechando que estoy un poco desordenado, ahora voy a aprovechar por preguntarte alguna cosa. De todos modos, pienso que todo esto es una de las consecuencias del concordato que se firmó con el régimen de Franco y la Iglesia. Después criticado por Aznar y por Zapatero. Yo creo que es un poco cuando. De todos modos, también querría, aunque lo has nombrado, que por ejemplo, en principio las inmatriculaciones pensábamos que era solamente para
edificios dedicados a culto, cuando en realidad son desde frontones, o sea, se ha inmatriculado para la Iglesia Católica Apostólica y Romana, se ha inmatriculado frontones, ya te digo, jardines, murallas, como decías antes, y muchas otras cosas. Y luego, bueno, eso por simplemente es una aportación, pero bueno, una aportación y decir lo que quede. Y después hay otra cosa, porque la plataforma en Navarra en principio es de recuperación del patrimonio de Navarra, pero luego hay una plataforma a nivel nacional que recuperando cómo estas cosas, ya vamos a decir desde el 25 al 98, que has documentado tú, cómo se puede recuperar eso para todas y todos, si hay alguna manera, de alguna forma. Primero, discrepo con tu primera afirmación. No creo haberme referido al concordato, y es que no lo necesitaba para esto. Otra cosa es que el concordato está vertebrando las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y en ese sentido sí, pero las inmatriculaciones en sí mismas tienen un recorrido jurídico, legal, etcétera, ajeno al concordato. Segundo, claro, hay una coordinación a nivel estatal de todas las plataformas que venimos funcionando con este tipo de preocupaciones y que hemos estado de acuerdo en suscribir unos planteamientos, etc. Pero hay uno sobre el que por ahora no sabemos decir más que es necesario estudiarlo, que es cómo revertir todos los bienes inmatriculados en la situación anterior. Hay una cosa que tenemos muy clara, y es que no será por el procedimiento particular de acudir a los tribunales. Evidentemente, a ningún particular, a ningún ayuntamiento, a ningún concejo le vamos a negar su derecho a ir a los tribunales si lo quieren. Pero, como respuesta a esta situación, creemos que es absolutamente inviable. ¿Hay alguien que crea que generar más de 100.000 litigios en los tribunales puede ser la solución de un problema de este estilo? Es inviable, aunque solo sea por una cuestión práctica. Pero es que además hay otra. Más allá de lo que un juez u otro pueda resolver, hay cuestiones como la nulidad del procedimiento, la inconstitucionalidad desde el 78 del procedimiento, que no son susceptibles de ser llevados a los tribunales. Claro, la respuesta aún es más difícil. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Procedimientos legales. ¿De dónde sale la mayoría parlamentaria que sea capaz de meterle mano a la Iglesia y decir todo lo que se ha inmatriculado al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria es nulo? Cosa que podría hacerlo. Ojo, no es que podría hacerlo, es que hay un caso concreto donde ha sido el propio Colegio de los Registradores de la Propiedad quien lo ha hecho. Claro, si una resolución de un colegio de registradores tiene la capacidad de hacer eso y no ha sido enmendado, que no podría hacer un parlamento si se toma en serio el tema. Pero, y ahora me echo un poco para atrás, es tan complicado que por ahora, con que el tema sea objeto de debate público, ya es suficiente. Y ya iremos viendo, porque esto tiene un recorrido larguísimo y ahí sí que tiene todas las de ganar la Iglesia, por una sencilla razón. Su horizonte temporal es la eternidad, el nuestro no. Y ahí nos gana. Yo quería preguntarte, porque he estado pensando, como ibas exponiendo, la situación de la nación en cuanto a las poblaciones. ¿Qué pasa en Europa? Porque yo recuerdo, no sé si era el mismo caso, la verdad no lo sé, yo recuerdo que el dictador Mussolini
por el Tratado de Letrán concedió a la Iglesia Católica los terrenos y el Estado Vaticano. Entonces, ¿hay algo semejante o procedimientos semejantes en los demás países europeos? Es una pregunta muy interesante. Vamos a ver. La especificidad de las inmatriculaciones es franquista. Y que yo sepa, Franco no ha habido en otro sitio. Pero es más, otro dictador vecino, Salazar, en vez de hacer lo que hizo Franco, suscribió en 1940 un convenio con el Estado Vaticano por el que el Estado Vaticano reconocía el dominio público de los bienes dedicados al culto y el gobierno de Salazar reconocía el derecho a que el culto se siguiese celebrando en esos lugares. El resto de países europeos, la práctica totalidad, lo del caso del Estado Vaticano es muy especial y además yo ahí no me meteré porque carezco de información como para responderte satisfactoriamente, pero la catedral de Notre Dame es del Estado francés, la catedral de Colonia es del Estado alemán, y así podríamos ir repasando y nos encontraríamos con que en la mayoría de los casos los bienes dedicados al culto son de titularidad pública, excepto, y esto es cada vez más importante, aquellos que se han convertido en museos, en restaurantes, en salas de fiestas, porque en Europa este está siendo el destino de la inmensa mayoría de los bienes que otrora se dedicaron al culto. Quería preguntarte algo que tengo la sospecha, ¿no?, de que todo este patrimonio se adjudica en el patrimonio, pero luego a la hora de hacer rehabilitaciones tengo la sospecha de que lo pagamos con dinero público. ¿Sabes algo de eso? Evidentemente es excepcional el mantenimiento de bienes inmatriculados donde la jerarquía haya puesto un duro. Es excepcional. Y si lo ha puesto, caso de la Catedral de Pamplona, por ejemplo, es una parte marginal. Pero claro, luego es el que ya ellos ponen, creo que es en torno al 20%, lo que ponía en el caso del claustro, que es la última gran obra en la Catedral de Pamplona. Ellos ponían, creo que era el 20, pero se quedan en el 100. El otro 80 creo que era el gobierno de Navarra, a través de dos. Por un lado estaba directamente como gobierno y por otro lado como fundación de defensa, algo así. Y luego había también una aportación privada que creo que era de CaixaBank. Pero en el resto, en la inmensa mayoría, desde el histórico Auzolán de los pueblos para retejar la ermita o la iglesia o tal, a las participaciones de... El otro día nos contaban en Miami, estaban asombrados porque la iglesia les había devuelto unas ruinas de la iglesia de San Pedro, para a continuación decirles: oye, pero tendréis que arreglar la iglesia de Santa María, creo que es, que va a costar unos 4 o 5 millones de euros.